Queridos alumnos, bienvenidos a nuestra primera clase asincrónica. Vamos a tener 3 o 4 clases asincrónicas durante el semestre. Así no se tienen que despertar todos los días a las 8. Bueno, el tema de hoy va a ser de la Amazonía. Vamos a continuar lo que vimos en la clase del miércoles. Y vamos a tener estas dos actividades. En primer lugar, vamos a pensar en la posibilidad de los mundos fluviales. Estamos acostumbrados a pensar el mundo de manera terrestre, pero en la Amazonía, la vida terrestre, tal como la conocemos, no tiene sentido. Los ríos cambian de manera constante y modifican las superficies. Me pregunto entonces, ¿cómo describir un mundo de ríos? En la segunda parte, vamos a comenzar a trabajar con nuestra fuente primaria. En 1639, una improvisada flota de misioneros jesuitas navegó río abajo el Amazonas, desde Quito hasta el Pará, es decir, desde los Andes hasta el Atlántico. Una flota portuguesa los trae de regreso, río arriba, desde Pará hacia Quito. Misioneros de distintas órdenes se disputan el control de las poblaciones indígenas. De eso trata nuestro texto principal, que es el Nuevo Descubrimiento. Comencemos con la primera parte, los mundos fluviales. La Amazonía nos permite pensar en el mundo fluvial como contraparte de los mundos terrestres en los que estamos acostumbrados a vivir. Al ser un espacio dominado geográficamente por ríos e inundaciones, se deben crear otras formas de vida, asentamiento y sociabilidad. Hemos visto en la clase del miércoles esta forma de asentamiento. En general, pensamos los escenarios de las vidas sociales y culturales en un mundo de tierra, basado en agricultura de sembrío, con las ciudades como lugares de interacción principal y las carreteras como medio de transporte principal. Esta es una visión histórica que hemos naturalizado. Nos parece que este es el escenario normal de la vida en la Tierra, pero tal vez no. ¿Qué tal si pensamos en los mundos fluviales, donde la agricultura es de inundación, los asentamientos efímeros y móviles, en lugar de los asentamientos estables como las ciudades, la navegación fluvial como medio de transporte principal en lugar de las carreteras? En la clase del miércoles hemos visto las distintas etapas de la historia amazónica. Cada una tiene una distinta representación de la región, del río y sus espacios. En la etapa pre-inca, el río Amazonas se denominaba río Topo y era el río el principal centro de interacciones entre las distintas etnias amazónicas. En la etapa inca pasa el río a ser una frontera, un límite del espacio de expansión inca, donde se expanden estos mitos como el Paititi, que después se reinterpreta como una ciudad dorada, lo que conocemos como el Dorado. En la etapa de la conquista, el río tiene esta forma de frontera laberíntica e impenetrable, que voy a llamar río infierno, y en la etapa de las misiones, el río y su selva se vuelven un espacio a donde la misión evangelizadora cristiana se puede expandir, más que en ningún otro lugar del mundo, el río Paraíso. Estas son las distintas formas que toma la Amazonía en las distintas etapas históricas. Por eso lo denomino río mutante, porque cada etapa histórica tiene una distinta forma. Quiero que evaluemos estas dos, la de 1550 a 1620 que he denominado el río Infierno. El objetivo principal de los exploradores españoles era encontrar el oro o la canela, de la que habían tenido noticia por relatos de indígenas. En la zona ecuatorial, las entradas al pie de monte inician con pie derecho, se establecen repartimientos y capitanías, se crean gobiernos y la iglesia comienza a tener presencia en la región. Este comienzo tiene un abrupto fin con el abandono de las encomiendas por las insurrecciones de estas dos etnias, los denominados quijos y los denominados jíbaros, que se dan en un lapso de 11 años,
La temprana ocupación española de la frontera entre la Amazonía y los Andes se desmantela rápidamente, los caminos caen en desuso y el piedemonte se convierte en una frontera hostil e infranqueable para los europeos de los Andes. Esto sucede aquí, en esta triple frontera entre el espacio ahora ocupado por Colombia, Perú y Ecuador. Y esta estatua que vemos a la izquierda es una estatua en la ciudad de Quijos que representa la insurrección de Quijos de 1579. Este es un temprano mapa de la ocupación española de la frontera de los Andes. A la izquierda pueden ver la ciudad de San Francisco de Quito, el volcán, y a la derecha los ríos trazados que marcan el territorio amazónico. En la primera etapa, que he denominado Río Infierno, hay dos grandes hechos: la expedición de Pizarro y Orellana de 1542 y la expedición de Ursúa y Lope de Aguirre de 1559. Ambos son grupos independientes de conquistadores, lo que hemos denominado en la segunda clase bandos. La primera es relatada por Gaspar de Carvajal en un libro que se llama Relación del descubrimiento del famoso Río Grande. Es un sacerdote que viaja con Pizarro y que sobrevive y escribe este relato en 1555. Aquí pueden ver el manuscrito del relato y a la derecha pueden ver una edición moderna del relato, narrado por Fray Gaspar de Carvajal en una expedición de la que fue parte de la familia Pizarro y Francisco de Orellana. La imagen general del relato de Carvajal es la de la Amazonía como un espacio sumamente hostil donde el desconocimiento del territorio es patente y tiene efectos trágicos. A esto se suma la carencia de frutos y de animales para la caza. El hambre es una constante que persigue a la compañía de Pizarro. Alimentarse en la Amazonía es una transgresión a la regla del hambre que tiene resultados nefastos como el envenenamiento y la locura. La naturaleza siempre es más fuerte e impone su voluntad sobre los viajeros. En cuanto a los sujetos amazónicos, aparecen como seres que reaccionan siempre con violencia, que reaccionan a toda acción de los viajeros con violencia y que se relacionan con ellos a través de los enfrentamientos. Estos enfrentamientos hilan el desplazamiento forzado, pues el saqueo es el único sustento al que los expedicionarios españoles pueden acceder, y la reacción ante el saqueo es la agencia de los grupos indígenas ante los invasores. El desconocimiento, el hambre y la guerra son los términos clave en la configuración de la imagen del río Infierno. La Amazonía, como río Infierno, se basa en representarla como un espacio de hambre y de guerra. Esto cambia en la segunda época que vamos a estudiar, de 1620 a 1750. El objetivo con el que comienzan los expedicionarios españoles había sido encontrar oro y canela. Tuvieron una temprana ocupación que se desmanteló. Esto cambia por completo en 1620. Los misioneros, tanto jesuitas como franciscanos, no conquistadores, sino misioneros, establecen todas estas misiones que vemos en el mapa: la misión del Orinoco, la misión de Maynas, la misión de Mojos, la misión de Chiquitos y las misiones guaraníes. Ocupan estos espacios con asentamientos estables desde donde, igual que los conquistadores, inician viajes a través de los ríos. Los viajes más importantes suceden entre 1639 y 1641. En 1639, un fraile flamenco, nacido en Holanda, que se llamaba Domingo de Brief, trabajaba en una misión en el territorio de los encabellados, la etnia que ahora denominamos Etnopai Secoya. Cuando los encabellados se levantan contra los jesuitas, Brief y sus soldados huyen por los ríos sin saber cómo y llegan al río Amazonas.
navegan desde el territorio Secoya hasta el Gran Pará en el Brasil. Desde donde dice Misión de Maynas hasta donde dice en el Atlántico Pará. Navegan todo este territorio estando perdidos. En el Gran Pará llegan a una gobernación portuguesa. El gobernador decide demostrar su poder naval y organizar una flota que vaya río arriba desde el Gran Pará hasta Quito. El marino Pedro de Teixeira organiza la flota con 40 carabelas para navegar desde el Pará por el Amazonas hasta el río Napo, en territorio español. El marino Pedro de Teixeira es un marino muy famoso que ha navegado por todo el mundo. En 1640, los gobernantes españoles de Quito reciben a los portugueses y tras 2 meses de negociaciones, organizan una expedición desde Quito hacia el Gran Pará y desde el Brasil hacia España. En esta flota de 1640 viaja Cristóbal de Acuña, el autor del relato del Nuevo Descubrimiento. A la derecha pueden ver la imagen de la primera edición del Nuevo Descubrimiento, titulado Nuevo Descubrimiento del Gran Río de las Amazonas, por el padre Cristóbal de Acuña, religioso de la Compañía de Jesús y calificador de la Suprema General Inquisición, hecho en la provincia de Quito, en los reinos del Perú, y dedicado a la principal figura política del reino español, el conde duque de Olivares. Del territorio encabellado hacia el Gran Pará pueden ver toda la distancia que hay, que está marcada con los puntos naranjas. El Nuevo Descubrimiento, escrito en 1641, es muy distinto de la Relación del Descubrimiento, escrita en 1555. En lugar de describir al río Amazonas y su selva como un infierno de hambre, desorientación y traiciones, lo presenta como un lugar apacible, lleno de vida y de facilidades. Y hay un juego de perspectivas en el río mutante. Son muy diferentes las dos perspectivas que se presentan sobre el río en uno y en otro texto. En 1555, el río Amazonas es un espacio de hambre, desierto, laberíntico, de traición, donde es el espacio de la ciudad del Dorado, la tierra de la canela y las Amazonas, que son lugares mitológicos. En cambio, en 1639, en la etapa de las misiones y en el Nuevo Descubrimiento, escrito por el misionero jesuita, se lo representa como un espacio de abundancia, de sobrepoblación, de rutas fluviales claras, un lugar de encuentro, donde se expanden misiones y el reino de las Amazonas. Lo único que se mantiene en común es que para ambos es el espacio donde hay un reino de Amazonas. Quiero que notemos la diferencia entre una perspectiva y otra. Ambos son grupos de agentes españoles, pero los primeros son grupos de conquistadores y los segundos son grupos de jesuitas, es decir, de misioneros religiosos. Representan los espacios de manera distinta en base a los intereses que tienen y a las experiencias de viaje que tienen. Hay una pregunta que siempre me hago. ¿Cómo ver una perspectiva no española ante estos eventos? Es muy difícil de ver porque todos los textos que tenemos son españoles, pero tengo estas 3 ideas. Para pensar qué influencia tuvieron los indígenas amazónicos en la idea de la Amazonía como frontera, ya sea frontera infierno o frontera paraíso, podemos tener en cuenta las distintas insurrecciones que hubo. La insurrección de los Quijos y la insurrección de los Jíbaros, que tomó lugar en la primera etapa y que fue exitosa y que dio forma también a la representación de la Amazonía como un lugar al que no se puede acceder. Y la insurrección de los encabellados, etnia secoya, que no fue un éxito, sino que fue una insurrección que fracasó y que ese fracaso también dio pie a la representación contraria, a la de la Amazonía como un espacio al que sí se puede acceder. Pensemos en nuestra fuente principal, el Nuevo Descubrimiento. El Nuevo Descubrimiento del Gran Río del Amazonas fue un libro escrito por el fraile jesuita Cristóbal de Acuña.
Como hemos dicho, Acuña fue parte del viaje de la flota portuguesa de Teixeira, desde Quito hasta Lisboa en 1640. El texto fue primero manuscrito como carta al rey de España y luego impreso como un relato de viajes. Cristóbal de Acuña fue un jesuita de la ciudad de Burgos, en el norte de España. Él y su hermano Juan de Acuña fueron nobles españoles residentes en la ciudad de Quito. Cristóbal de Acuña era rector de las universidades jesuitas de la provincia y Juan de Acuña era un soldado con orden de caballería. Era a real knight. Contrario a los conquistadores que hemos visto, no eran soldados profesionales. El nuevo descubrimiento se publica luego del episodio histórico conocido como la Rebelión de Portugal. Este fue un conflicto entre las coronas española y portuguesa en Europa. Desde 1580 hasta 1640, Portugal y España tenían el mismo rey. Aunque tenían finanzas separadas, eran el mismo reino. En 1640, los nobles portugueses deciden refundar su propia línea real. Por eso, el nuevo descubrimiento, escrito por Cristóbal de Acuña, representa a los portugueses y no a los amazónicos como enemigos e invasores. El nuevo descubrimiento está dedicado al conde duque de Olivares, que es la principal figura política de España en el siglo XVII. El conde duque de Olivares era valido del rey, es como un primer ministro en la actualidad, alguien que coordina todos los poderes del Estado. Al dedicar su relato de viaje al conde duque de Olivares, Acuña busca que la corona conceda a la orden jesuita todas las misiones de la Amazonía. Y hemos visto que estas misiones eran franciscanas y jesuitas. Acuña busca que sean todas jesuitas. Les propongo dos formas de leer el nuevo descubrimiento, la primera como relato de viaje y la segunda como intervención polémica. En la primera, lo que debemos hacer es identificar los elementos narrativos y retóricos que nos permiten dar la representación del espacio y los individuos. En la segunda, podemos identificar cómo los elementos históricos y políticos son parte de una intervención en un debate. Para estudiar los relatos de viaje, buscamos hacer lo siguiente: identificar al agente viajero, al espacio objeto del viaje y al público a quien se dirige la obra. En este caso, Acuña es el agente viajero, el espacio objeto del viaje es la Amazonía y el público a quien se dirige la obra es el rey. Por ejemplo, analizamos las descripciones que los espacios y los modos de narración que se usan para las descripciones responden a esto. Mi ejemplo es este. Acuña, el agente viajero, creó una representación del río Paraíso utilizando los tropos de la retórica clásica de locus amoenos. Si les interesan los estudios de relatos de viaje, estos son los dos libros básicos que deben estudiar: Stephen Greenblatt, Marvelous Possessions, y Jean-Paul Rubies y Jas Elsner, Voyages and Visions. La segunda posibilidad. Para estudiar las polémicas, buscamos identificar al agente escritor e identificarlo como un agente político, tomar en cuenta el debate político en el que está interviniendo. Acuña, hemos visto que es un agente, parte de la misión jesuítica, interviene ante el conflicto político de la disputa fronteriza entre Portugal y España por la Amazonía. Analizamos los problemas que se identifican y las soluciones políticas que se proponen, también quiénes son los entes políticos involucrados. Mi resumen: Acuña sugiere que otorgar a la orden jesuita el control de la Amazonía garantiza la defensa de la frontera. Si les interesan los estudios de las polémicas políticas, estos son los dos libros básicos: Rolina Adorno, The Polemics of Possession, y Sarah Beckjord, Territories of History. Esta es en general la biografía de esta clase. Hemos visto por encima el texto de Gaspar de Carvajal y vamos a tener la oportunidad de leer el texto de Cristóbal de Acuña. Ahora es su turno. Les dejo la siguiente actividad: leer el texto de Roberto Chauca y la guía de estudio Río, Infierno y Paraíso. Luego de leer, van a elegir un pasaje del libro Nuevo Descubrimiento del Gran Río de las Amazonas. Este pasaje debe ser tomado de una de estas tres partes: el prólogo, la dedicatoria o el memorial. Y van a responder con un video de máximo 5 minutos que lo pueden subir a Pages, editando Pages,
o enviármelo y lo subo yo. Pueden enviarme el link de YouTube y van a responder las siguientes 3 ideas. ¿Qué es la hidrografía misionera según el texto de Roberto Chauca? ¿Qué términos, words or terms, imágenes y descripciones son usados por Cristóbal de Acuña en el prólogo, la dedicatoria o el memorial para dar la imagen del Amazonas como un río paraíso? ¿Y cómo esta representación del espacio se relaciona con la hidrografía misionera que propone Roberto Chauca? Mucha suerte. Muchas gracias.